Bienvenidos a Resiliente Universal, donde la verdad se revela a quienes saben mirar. Escucha, siente, resiste. Este espacio es para compartir experiencias y conocimientos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionales y especialistas médicos. Personas libres que han transformado sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y expandir tu conciencia? Comenzamos. Hola, bienvenido Resiliente Universal. El día de hoy tenemos otro capítulo más que nos va a involucrar en este mundo de conocimientos. Siempre para nosotros es súper importante que un especialista, un experto en el área, comience a hablar de esos temas que muchas veces o no nos atrevemos a preguntar y Google no es la respuesta y no es la mejor asesoría, pero también conocer desde el ángulo humano, personal, también que ustedes tengan a personas de confianza y que si evidentemente los invitados que traemos aquí siempre de manteles largos y siempre la plática antes de comenzar el programa es muy linda y lo disfruto muchísimo, es tener este espacio donde podamos cuestionarnos justo y donde podamos comenzar a conectar piezas de información que puedan ayudar a mejorar nuestra vida y también mejorar la vida de los que más amamos, como siempre lo he mencionado. Y antes de comenzar y decirles a quién tenemos invitada y el nombre del programa, quisiera dedicarlo como siempre a una persona que ha formado parte de este caminar y ha dejado un impacto. Esto es a mi amiga Brenda Hayalet Ceseña Espinosa. A ti, amiga, que en el caminar desde que nos conocimos desde la prepa y ahorita que ya somos adultas profesionales, empezamos a compartir estos aspectos que nos permiten evolucionar. Entonces, con mucho cariño, dedico este espacio también para ti. Pues el día de hoy, nuestro capítulo se llama Doble Vida. ¡Ten, ten! Como dicen, ¿no? ¿De qué estás hablando, Violeta? Ahorita les vamos a contar un poco. Quiero presentarles a la doctora Angélica Romo Jiménez. Déjenme platicarles qué chingona es. Médico general y especialidad en hematología. Ha estudiado farmacología, administración hospitalaria. Ella se ha especializado en la parte de coagulación o trastornos de coagulación, nos va a hablar un poquito acerca de ello. Y pues obviamente el caminar entre colaboradora, empresaria, emprendedora, ha sido este cúmulo de experiencias que nos permite estar hoy en el presente y que venga a hablarnos justo de todo lo que sabe. Espero que nos alcance el tiempo. Cuéntanos, Angélica, primero bienvenida. Gracias por darte el espacio. Yo sé que la agenda estaba apretadísima. Y pues Angélica está viajando constantemente de México a Guadalajara, y eso complica muchísimo la agenda, pero hoy lo logramos. Sí, por fin. Gracias, Violeta, por la invitación y un placer. Un placer para mí también. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Angélica? ¿Cómo decides comenzar en este mundo de profesional de la salud? Porque yo lo digo, ser médico no es para todos. Ya, buen punto. Y muchas veces me preguntan, ¿qué otra cosa hubieras estudiado? No, ni idea. Ya no hay manera. Eso, medicina, ¿no? Y eso es algo que creo que la familia me ha llevado a esto, ¿no? Porque tengo padre médico, algunos familiares más médicos, pero bueno, ¿quién soy yo? Primero tapatía, orgullosa, ¿no? De corazón. Soy una mujer de 40 años, si más, feliz, ¿no? Bien vividos, apasionada por lo que hago. Creo que un punto muy importante es que te guste lo que haces, ¿no? Y a mí la medicina, de verdad, como lo comenté, no hubiera estudiado otra cosa, ¿no? Obviamente conforme hablas de tu amiga que es de la prepa, ¿no? Y eso está padrísimo, que hagas relaciones a largo plazo, ¿no? Y continúen. Y hay amigas que decíamos, ¿qué otra cosa hubieras estudiado? ¿No? Medicina. O sea, sí, y feliz. La vida me fue llevando, de repente mi padre es cardiólogo, pero igual pues a cardio, vete para el ramo de eso, y no, lo mejor que pude haber hecho es haber estudiado hematología. ¿Por qué? Es una especialidad muy dual, doble vida. A ver, cuéntanos, entramos en materia. Tiene como dos segmentos que en lo general me gustan, ¿no? Uno, pues creo que ya tú me habías comentado un podcast previo relacionado a lo que ve el hematólogo, y nosotros pues tenemos dos segmentos. Uno es lo maligno, el cáncer, la leucemia, así esto que ya hablaron previamente. Y el otro punto es lo benigno, ¿no? Esto que pues vemos lo más sencillo, que a lo mejor todas las, pues no médicos especialistas o especialistas pueden ver como son las anemias,
pero no es tan sencillo. Una anemia tiene un porqué de esto, Exacto. ¿no? Entonces, anemias, problemas de coagulación, que eso es algo que me apasiona, que la vida también me fue llevando a eso, es algo maravilloso, porque esto de los trastornos de la coagulación es saber por qué la persona forma coágulos o trombos, que es patológico, o también porque sangran, ¿no? Que esto de repente nos damos cuenta que muchos, ay, pues me aparece un morete o cosas así. Pero entonces eso es lo bonito también, o sea, no solo es, primero saber qué es la hemato, porque me he enterado que muchos no saben qué es la hematología, pero es que no solo vemos cáncer, que sino también tenemos otra rama que nos ayuda a que las personas o los pacientes se sientan mejor, y es lo benigno. Anemias, trastornos de coagulación, pues porque las defensas se bajan, los moretes que te salen sin causa aparente, ¿no? Entonces son cosas que no van a hacer que nuestros pacientes mueran, pues, ¿no? Entonces eso es lo benigno y lo bonito también de la hemato. Exacto. Justo actualmente sé que has estado en el rango o en la industria farmacológica. Actualmente también estás emprendiendo. Primero háblanos de esta industria farmacológica, tu aportación, porque has destacado en muchas de las actividades que me has compartido de manera en particular. ¿Qué es la función principal que tú haces y cómo también la farmacología comienza a dar o brindar estas oportunidades también para mejorar nuestra salud, ¿no? Sí. Fíjate que pues la vida te va llevando, ¿no? El destino, y creo que uno siempre tiene programado, uno tiene un plan y a la hora de la hora suelen pasar otras cosas, y esto es al final lo de la dualidad, aceptar siempre los cambios, ¿no? Y por azares del destino me fue llevando a este lado que muchos de los médicos le llamaban como el lado oscuro de la medicina. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Que es cuéntanos. la industria farmacéutica. Pues porque siempre estudiamos y nos hacen creer en la carrera de medicina, por ejemplo, que no solo te tienes que dar como médico general, sino también tienes que ser especialista, y ya dentro de la especialidad ser el más, pues el que mejor médico sea en el ámbito hospitalario, ¿no? Y ver lo que es a los pacientes. Pero con el paso del tiempo te das cuenta que pues no es así. Es decir, existe otra rama de la medicina que es el ambiente farmacológico o la industria farmacéutica, en donde puedes observar y ver desde la parte de atrás cómo es el desarrollo de los medicamentos, ¿no? Ok. Entonces eso es algo súper interesante, porque sí, el ramo de la medicina y la clínica, que es algo que a mí me apasiona, es algo que vale mucho la pena, pero también la industria farmacéutica te da otro conocimiento que la carrera no te lo da. ¿Por Ok. qué? Porque la industria farmacéutica tú ves desde cómo se hace la investigación de productos que pueden llegar o no pueden llegar al paciente, ¿no? Exacto. O productos que a lo mejor van enfocados a otras ramas, no del paciente, sino para otras biotecnologías posiblemente. Pero también en caso de que estos proyectos de investigación, estas moléculas que desde las fases 1 y esos de investigación se desarrollaron, pueden llegar al paciente, ¿no? Entonces ahí es donde la industria farmacéutica entra. ¿Por qué? Porque ya no solo vemos la investigación, sino es ver un panorama general del ámbito social, del ámbito político, ámbito económico, en donde decimos, bueno, este producto sí o sí va a llegar a México, o sí se va a generar y va a beneficiar a pacientes, ¿no? Okay. Entonces eso es algo, y después de que sí se decide llegar a México, al país o al mundo, que se desarrolle, hay que ver si se va a beneficiar el paciente o no, ¿no? Y entonces ahí es manera de acceso, ver las necesidades no cubiertas tanto del paciente como del médico. Entonces es una rama que la medicina no nos enseña, ¿no? Y que es súper interesante porque vemos desde el nacimiento de un producto hasta que llega a beneficiar a los pacientes, ¿no? Que es siempre el objetivo principal. Exacto. Entonces, por eso es mi dualidad, ¿no? No, y creo que en esta experiencia que comenzaste a construir acá, quitando como lo que no te enseñan de la rama donde te puedes como especializar también, no se atribuye el valor que también va construyendo en las personas, porque dentro de la carrera de medicina pues no te enseñan a hacer negocio, no te enseñan a vender, no te enseñan a cobrar, no te enseñan a abrir un mercado, y finalmente la industria farmacológica sí te lo permite, porque también desarrollaste diferentes proyectos que te permitían ir a diferentes países, identificar también el mercado, hacer las convocatorias para que también conozcan el producto. O sea, finalmente son habilidades
que te permitieron desarrollar más cosas que muchos de los médicos o profesionales de la salud se les dificulta más, porque no han tenido como esa área de acción, ¿no? Por así mencionarlo. Exacto. Sí. Y no solamente es como la parte médica, sino también cómo se mueve, cómo desplaza un producto, porque no es una tarea tampoco sencilla. Sí, no, nada. Al final, creo que las oportunidades siempre hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, seguro, bueno, yo que sigo en el lado clínico, ya no en la institución pública, sino ya nada más en privado, sí tenemos a lo mejor más oportunidad, pero a veces no las aprovechamos, ¿no? Porque nos saturamos y X o Y, o los pacientes y demás, ¿no? Pero aprovechar oportunidades, y en mi caso que se dio esta oportunidad de trabajar en la industria y poder captar diferentes, creo que tocaste un punto súper importante, Violeta, que es el captar, el ver el negocio. Eso me ha ayudado, pues a lo mejor esto que he tenido, que he recorrido dentro de la industria farmacéutica, ¿no? Porque pues uno compara para bien, porque la comparación nunca es mala, Exacto, ¿no? Ese es un exacto. punto importante. Sí. Hay que comparar y decir, bueno, ¿qué puedo, de esto que hay en un país de primer mundo, qué puedo llegar a aplicar aquí, ¿no? Exacto. O cómo es que le puedo hacer, o qué, o sea, a veces decimos esta palabra tropicalizar, ¿no? Que es como muy común. Cuando ¿Qué copio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo tropicalizo? No, ¿cómo puedo lograr que en mi país, o en mi lugar, en mi ciudad, o conmigo se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces son oportunidades que tenemos que aprovechar. Y la industria ha sido así. O sea, creo que como médicos nos enfocamos mucho al paciente, a que mejore, siempre vivimos un estrés bonito en el de que queremos siempre pues que el paciente se beneficie, se cure cuando hay oportunidad, o con una mejor calidad de vida, ¿no? O a veces, que es medio complicado, una buena calidad de muerte, porque a veces pasa en el lado de hematología, ¿no? Sí. Pero sí tenemos que valorar eso, calidad de vida o la mejor calidad de muerte hasta que pues sea posible, ¿no? Pero del otro lado también es valorar qué oportunidades tenemos y qué podemos hacer al respecto. O sea, qué beneficios vamos a lograr si podemos hacer esto. Y en la medicina no nos enseñan a ser negociantes. Sí. Cómo tenemos que cobrar. Y entonces la industria farmacéutica se ha dado cuenta de ese tipo de cosas, y entonces hemos hecho, o sea, no tengo una gran historia, bueno, son 10 años, no en tantas empresas, ¿no? pero sí, no son tantas empresas, pero las 2 empresas en las que he estado me han enseñado muchísimo. Exacto. Y un punto muy importante es, 1, saber escuchar, y 2, identificar las necesidades del paciente, del médico, del ámbito en general, ¿no? Entonces, eso es algo, creo que grandioso. Digo que la medicina no nos enseña, porque es vivir bajo estrés y vamos, que salga. Y la carrera de la industria farmacéutica, bueno, que en Estados Unidos y en Europa hay carreras, ¿no? Acá lo vemos de manera diferente, pero sí nos ayuda a ver lo que del lado clínico no vemos, ¿no? Y entonces eso está padrísimo. Creo que lado oscuro que te había dicho que desear en la carrera de medicina, o los médicos dicen, definitivamente no, porque es un panorama completamente diferente. Exacto. Que nos va a ayudar a sumar a lo clínico y al beneficio del paciente, ¿no? Exacto. Y justo también en este trayecto y en este descubrimiento te facilita, como dices, el lado oscuro, pues le viste el lado bueno y llegó la luz, porque dicen que cuando transitamos en ese espacio oscuro, pues, lo que queremos es que termine, pero cuando llega la luz es donde nadie ha llegado. Sí. Y creo que también has puesto en tu emprendimiento actualmente esa huellita de también cómo compaginas tanto la medicina general, la farmacológica, en un centro holístico. ¿Cómo transitas a llegar hacia allá y en una propuesta que también tiene que ver con algo que en el mercado, o de manera irresponsable, algunos lo están haciendo y algunos pocos tienen el respaldo médico, que es importante, porque finalmente el estar bien compagina con cosas que de manera responsable también las podemos proponer? Y yo quisiera que nos hablaras justo de tu proyecto, en qué consiste tu proyecto, qué ofreces y cómo conecta todo este aprendizaje, decir, voy a hacer esto, y que esa luz te permite estar ahorita. Claro, no, pues gracias por esa oportunidad, porque es un bebecito que está empezando apenas y la verdad es un proyecto padrísimo que creo que nunca debemos descuidar. No solo es la salud, sino también lo mental y lo espiritual, ¿no? Entonces,
una noche de repente dije, tenemos que ver no solo por el beneficio, o sea, obviamente el paciente siempre es importante, pero este proyecto nuevo que se llama Convivir, que es una sala de infusión, es específicamente para personas sanas, ¿no? Es decir, son dos rubros, ¿ves? Dualidad 100%. Siempre. Cuando uno es experto hay que abarcar todo. No, y entonces una parte es en personas sanas, porque no son pacientes, son personas sanas que se quieren sentir mejor, pues porque de repente no creen en los medicamentos o hay ciertas historias que son respetadas, ¿no? Pero que requieren sentirse con energía, que tienen a lo mejor infecciones recurrentes, pero que no quieren constantemente estar tomando medicamentos. Entonces existe algo que se llama la sueroterapia, ¿no? Que son infusiones de vitaminas, minerales, oligoelementos, que nos van a ayudar a que la persona se sienta con energía, que se sienta para elevar las defensas, ¿no? Hay vitamina C, glutatión, ciertas sustancias que nos van a ayudar a que la persona se sienta mejor, con energía y con ganas de seguir adelante, ¿no? Y esto lo complementamos también pues con cuestiones holísticas, ¿no? Reiki, lecturas akáshicas, porque creo que es súper importante no solo manejar la salud, sino también lo mental y lo espiritual, ¿no? Entonces, estamos emprendiendo en eso. Ahí vamos poco a poco, pero creo que muy bien. Y algo que es importante que tú bien comentaste, Violeta, es hay que hacerlo de manera consciente y bajo cierta pues evidencia y protección, ¿no? Entonces, o sea, yo lo hago porque realmente creo y porque lo he estudiado, no es porque no es una cuestión monetaria, sino es porque lo he estudiado y sé que nos va a beneficiar, ¿no? Aquellos que todavía no tenemos enfermedades, pues es una medicina preventiva, ¿no? Exacto. Entonces, que es parte súper importante. Esta parte de la medicina preventiva, háblanos un poquito cómo es el proceso cuando llega el paciente. O más bien, ya me dijo que no es paciente, más bien, la persona que quiere estar mejor y que todavía no está enfermo, que no tiene un padecimiento como tal, acude, se le hace una valoración, se le hace una historia clínica. ¿Cómo es el proceso para que también las personas que han acudido a cualquier otra dependencia donde ofrecen casi lo mismo, que también tengan los cuidados de tener qué información debe de tener el profesional de la salud para poder también recomendar, porque quizás no son cosas invasivas o que puedan hacer daño, pero ¿qué pasa si de repente pues yo me creo sana, ¿no? Y voy y nada más para sentirme mejor y sucede algo, porque quizás tengo, no sé, genéticamente algo que se va a exponer, no sé, o sea, ¿cómo funciona los pasos para que las personas digan, me interesaría y que estén bien informados? Creo que es un punto muy importante porque no es nada más llegar y ponme el suero, ¿no? Sí, no es así. Ya. No, y yo siempre estoy muy precavida en eso, ¿no? Porque al saber de trombosis, hay ciertas cosas. Allí es donde quería que nos expliques. Sí, no nada más es de ven y ponme un suero, o llegan a cualquier hospital y ponme un suero, ¿no? Creo que siempre es muy importante conocer a la persona, ¿no? Porque bueno, el otro lado es el paciente, que esa es otra historia, pero de este lado que nos vamos a lo benigno, ¿no? A lo mejor, a las cosas buenas y medicinas preventivas, siempre tenemos que hacer una muy buena historia clínica, ¿no? Siempre es importante saber antecedentes. A lo mejor a ti te consideras sana, pero yo soy súper preguntona. Bueno. Claro. Así les digo, a ver, esperen, soy algo preguntona y va a haber momentos en los que te voy a decir, no es momento de ponerte ahorita el suero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te estás sintiendo así, necesito hacerte exámenes, porque noté que hay ciertos antecedentes, o viajaste previamente y traes un dolorcito en la pierna, ¿no? Y a lo mejor es un coagulito, un trombo, una trombosis venosa superficial o profunda. Entonces, ciertas cosas que tenemos que valorar, en donde les digo, ¿saben qué? Mejor hay que hacernos exámenes y regresamos, ¿no? Okay. Entonces, obviamente ahí también en Convivir va a haber un laboratorio en donde a lo mejor todo puede ser mucho más sencillo y hacerlo mucho más específico, ¿no? Exacto. Es decir, no solo poner vitamina C por poner o vitamina D por poner, sino simplemente sacar un déficit completo de lo que tú tienes para poderte hacer tu cóctel ideal, o sea, un saco a la medida para cada quien, ¿no? Ok, y entonces también se hace exclusivo para las personas, o sea, hay componentes generales. Sí. Para tu edad, tu condición, sí. Las necesidades también, por qué llegaste allí y en función de esa historia clínica
en causas. Sí, historia clínica si es necesario y si no tiene ninguna enfermedad crónica o la sospecha de algo, ponemos suero. Si de repente hay algo que de repente me digo, oye, ¿sabes qué? Me metió mucho en lo clínico, y entonces te voy a hacer exámenes porque considero que ahorita no es adecuado hacerte el suero hasta que veamos tus exámenes, ¿no? Y entonces ahí sí ya, o sea, no solo es interrogar, sino a veces laboratorios que son importantes y ya posteriormente poder aplicar el suero que sea adecuado para tus necesidades, ¿no? Exacto. Que es un punto súper importante. Entonces, ¿cuáles son los riesgos cuando una persona acude? siempre es importante valorar si no hay falla cardíaca, si no tenemos problemas en el hígado, si no tenemos problemas en el riñón, ¿no? Porque como estamos poniendo líquido, es volumen, entonces si tienes antecedentes de una falla cardíaca, pues podemos sobrecargar más el corazón, ¿no? Y hacer una falla cardíaca agudizada, ¿no? Si el paciente tiene problemas en el riñón, pues también pues no depura el líquido, entonces también podemos congestionar. Entonces sí, o sea, de verdad, no es nada más poner el suero, si tenemos que ver de manera general holística. Ya entendieron, ¿verdad? ¿Ya ven? De manera holística siempre a la persona, ¿no? Porque no es nada más poner suero por poner o las vitaminas por ponerlas, sino siempre conocer bien a la persona, no solo físicamente, sino también de manera, pues, de salud, ¿no? Exacto. O sea, cómo están todos los órganos, ¿no? A lo mejor empíricos y posteriormente haremos algún laboratorio o algo que valga la pena. Pero no es nada más poner por poner. Creo que sí es muy importante tener las precauciones y las medidas generales para pues, estar todos tranquilos, ¿no? Exacto. Que no es nada más que él se sienta bien, sino yo como médico decir hice lo adecuado, lo correcto para él y sé que se va a beneficiar, ¿no? Él o ella. Exacto. Háblanos un poquito de coagulación. ¿Qué es? Uy, me tocaste el tema que más me apasiona. Sí. Bueno, soy mujer apasionada en todo lo que hago, ¿no? Exacto. Pues coagulación, fíjate que es hasta complicado porque, como te dije al inicio, hematología no es algo que todos conozcan, ¿no? Entonces, de repente me digo, no, soy hematóloga. ¿Dermatóloga? No, yo, no, hematóloga. ¿Qué es esto? No, vemos problemas de la sangre. Y siempre se van al lado maligno, ¿no? Entonces vienen otras cosas que son súper interesantes, porque al final la coagulación es todo lo que nosotros nos van a ayudar, nosotros como personas tenemos. O sea, normalmente nuestro organismo está anticoagulado. Tenemos sustancias naturales que nos van a hacer que nuestra sangre siempre esté fluida. Y esto se lleva a cabo por medio de los factores de coagulación. O sea, es una constante que nuestro organismo siempre está trabajando para mantenernos anticoagulados, ¿no? Entonces, ¿qué es la coagulación? Pues al final es un sistema de defensa que nos va a ayudar, si nosotros nos cortamos, a que se forme el taponcito, la famosa cicatriz, ¿no? Este coagulito o trombito, o pues sí, un taponcito para evitar que sangremos, ¿no? Esa es la finalidad de la coagulación, evitar que las personas mueran por sangrado o mantener la sangre fluida. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en la coagulación? Pues este sistema de regulación que normalmente tenemos se desajusta, hay un desequilibrio, ¿no? Que eso es parte importante en nuestra vida y en todos lados buscar este equilibrio en todos los aspectos. Miren quién habla yo. Lo estamos encontrando, muchachos. No, pero entonces la coagulación lo que busca es buscar un equilibrio, ¿no? Cuando existen alteraciones en la coagulación o hay factores que se van a elevar y te va a ocasionar que ese trombito o coagulito que tiene que ser pequeño normal se haga gigante. Entonces causa problemas como que infartos al corazón, Exacto. ¿no? Un coagulito en el pulmón, que eso puede causar la muerte. Igual el infarto del corazón y el pulmón es casi la muerte por total, ¿no? O coagulitos en las piernas. Cuando viajamos, uno que viaja tanto, ¿no? O sea, tiene que hidratarse constantemente, usar medias y demás, porque puede formarse un coagulito. El coágulo es normal, el trombo ya es patológico, ya es una alteración. Entonces se forma un coágulo en las piernas y entonces empiezas con la pierna inflamada, es una trombosis venosa. Puede ser profunda o superficial y entonces ahí ya hay que estudiar bien eso, ¿no? Pero si viajamos mucho, no nos hidratamos, vivimos bajo estrés, fumamos o una serie de factores, pues eres más propenso a que este coagulito normal se haga gigante y cause problemas en todo tu organismo, ¿no? Entonces, esa es la coagulación. Uno es el trombo y el otro es que de repente sangremos sin causa aparente.
¿no? Entonces ahí hematología tiene que es una colaboración con todas las especialidades. Por ejemplo, las mujeres jóvenes que empiezan a menstruar o ya no tan jóvenes que seguimos en la menstruación, ¿no? Ahí estas menstruaciones abundantes siempre hay que buscar el porqué, ¿no? O sea, el ginecólogo pues busca lo anatómico, pero a veces el hematólogo tenemos que buscar si no tenemos trastornos ya específicos de la coagulación, es decir, una enfermedad de von Willebrand, una hemofilia, bueno, que es más común en varones, pero se puede dar también en mujeres, ¿no? Ya trastornos importantes de hemorragia, entonces hay que estarlos valorando. Entonces, la coagulación, si tú te fijas, es un sistema de regulación que nos ayuda a mantenernos equilibrados, pero si existe un desajuste en esto, es donde el hematólogo interviene. Nosotros ahí nos apasionamos y buscamos cuál es la causa. Perfecto. Pero entonces, para las personas que viajan mucho, porque... te saqué el tema. Creo que todos todos. Entonces es recomendable utilizar, aunque no tengas un antecedente, o si tienes un antecedente, por ejemplo, no hay riesgo de que utilices estas medidas de comprensión mientras viajas, o cuál sería la reglamentación, regularización para utilizar de manera adecuada. Es un punto importante y creo que todos tenemos que tener medidas preventivos, ¿no? Exacto. O sea, todos al final vamos a correr un riesgo de trombosarnos, ¿no? ¿De qué va a depender? De cómo nos cuidemos. O sea, hay hematólogos que sí dicen, todos vamos a morir de trombosis. Entonces sí, el sistema de coagulación se desajusta por procesos inflamatorios y bueno, o sea, yo también sí creo eso, ¿no? Pero si podemos tener medidas para prevenirnos, qué mejor. Entonces, si viajamos, o sea, lo recomendable es arriba de 4 o 5 horas de viaje, ya sea por tren, carro o avión, ¿no? Entonces, lo ideal, pues, es hidratarte. Y si tú fijas en los vuelos, pues las aeromosas constantemente te están dando agua. Sí. Agarras agua y tómatela. No importa que te vayas al... Las medidas de compresión son importantes. Obviamente a veces están las de la rodilla o tobillo. No. Hasta arriba es importante. Sé que son molestas, pero es necesario. Tienen ciertas funciones. Si fumamos, o sea, hay que ver factores, ¿no? Porque no quiere decir que si yo viajo me voy a trombosar, tampoco no hay que asustarnos, ¿no? Pero que conforme vayamos sumando factores de riesgo, las posibilidades se van incrementando. Exacto. Entonces, si podemos decir, bueno, si yo fumo, pues tratar de dejar de fumar o el parche o algo, ¿no? Hidratarse constantemente, las medias y caminar. O sea, si por ejemplo estás en los aviones, pues cada determinado tiempo te paras, te estiras, punta talón, ¿no? Ciertos ejercicios que te van a ayudar, o hay ejercicios que en los aeropuertos vienen. Nosotros sí, claro, sí. En los aeropuertos hay pósters en donde ahí te dicen qué ejercicios tenemos que hacer para evitar un trombo. Entonces, pararte, punta talón, estirar los brazos, ciertas cosas que hay que ser observadores. Exacto, que no sabíamos, que no lo tomamos en cuenta, pensamos que era cuando alguien ya estaba muriendo. No, y no es que nos dé miedo el viajar, sino simplemente es esto, hacer medidas que nos prevengan para después decir chin, porque vienen las complicaciones. Exacto, ¿no? Exacto. Evitar complicaciones. Cuéntanos una historia donde hayas tenido que ser resiliente o hayas observado a uno de tus pacientes que nos quieras compartir en este caminar, porque evidentemente el conocimiento es amplio. ¿Qué ha sido este aprendizaje que te has dejado o que has aprendido dentro de la práctica diaria? Fíjate que tengo muchas, muchísimas. Puedo hablar y lloramos, pero no. Creo que ahorita hablando de la trombosis, te voy a platicar de una amiga que adoro que vive en Puebla. Ya se llama Yasmín y ella era representante médico y me visitaba cuando yo estaba en la clínica, ¿no? Y nos hicimos súper amigas. Entonces yo me fui a vivir a México, porque hubo un tiempo que estuve en México, y nos íbamos a ver en un Congreso Nacional de Hematología. Me dice, amiguita, nos vamos a ver, que no sé qué, sí. Y siempre nos juntábamos. El punto es que de repente me dice, sí, el Congreso iba a ser en Cancún. Y ya me dice, oye, pero fíjate que tengo la pierna inflamada, hablando relacionado a lo de la trombosis, ¿no? Ajá. Y ya creo que me mandó una foto, porque yo estaba en México, le dije, mándame una foto. Le dije, amiga, eso es trombosis, ¿no? No, ¿cómo crees? Yo fui con un médico general y me dijo que es una celulitis, una infección, no sé qué. Y yo, claro que no, eso es trombosis.
El punto es que nos vimos, eso fue como 3 días previos, pero pues como acababa de ir con un médico general que le dio diurético, antibiótico y demás, entonces líquido, ahí por ejemplo ya no hubo porque le dio diurético, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento largo, que me encantó muchísimo lo que pasa, ahorita te digo. Nos vimos en el congreso y le dije, oye, esa pierna es de trombosis. Ya me dice, y estuvimos parados porque fue una inauguración del evento, ¿no? Yo empezaba apenas en la industria. El chiste es que ya la vi y le dije, vamos a revisarte esa pierna porque no me gusta, está muy inflamada. Al final fue una trombosis venosa profunda, ¿no? O sea, una inflamación que empezó en el tobillo, se fue incrementando, porque a veces te confunde con una lesión, ¿no? Exacto, o sea, jeans o algo así. Ah, sí. La pierna así súper inflamada y le dije, ¿sabes que esto es trombosis? Le hablé a uno de mis maestros, que es el con el que yo empecé a lo de coagulación, la revisamos y me dice, claro que sí, Angie, esto es trombosis, vamos a darle tratamiento. Entonces, fíjate, la historia clínica es tan importante. Y yo le dije, oye, amiga, ¿no estás embarazada? Dice, Angie, me acabo de dar cuenta que estoy embarazada, que no sé qué. Entonces ahí tú tienes que saber qué tipo de anticoagulación le tienes que dar. Y el medicamento que al otro exacto, médico. Tienes que dar otro tratamiento y ya, bueno. Fue todo una... dororo. El punto es, hace como 3 meses me contactó. Gracias a Dios le fue muy bien, fue todo un teatro, pues, porque al final ella se tuvo que quedar en el hotel más de 2 semanas en lo que se anticoagulaba. Entonces se tuvo que ir a Puebla porque estaba embarazada. O sea, ya no estábamos hablando solo de la mi trombosis, amiga y de la trombosis, otro sino que había un tercero, ¿no? Entonces, al final, pues, gracias a Dios le fue muy bien. O sea, anticoagulación casi por más de 1 año, porque ahí viene toda otra historia. El chiste es que me acaba de hablar hace poco y me dice, es que gracias a ti estoy viva y mi hijo ya tiene 8 años. ¿No? O sea, sí, la historia sí, se hubiera contado bonita. diferente. Sí, hubiera sido otra historia completamente diferente, porque de verdad el trombo es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si no se le hubiera dado el tratamiento cuando los vimos, porque al final la suerte que tuvo ella era que era un congreso de hematólogos. Entonces, afortunadamente tenía que ir. Sí. Que muchos sabemos de coagulación, ahí fuimos 2 de los más expertos y yo que estaba en mis pininos, ¿no? Entonces ya se le dio tratamiento y ya pues su hijo tiene 8 años, pero sí. Qué importante, sí. Pero una persona, ¿cómo puede anticiparse o si tenemos alguna presencia o alguna sintomatología para evitar una trombosis? ¿De qué tendremos que estar alertas? Primero, pues no hay que automedicarnos, creo que es algo súper importante. O sea, si yo tengo algún dolor o algo que está fuera de mi organismo normal, o sea, es decir, noto cambios de coloración en la pierna, que se está inflamando o en el brazo, porque el trombo, te digo, puede ser en cualquier parte, a veces está en el cerebro, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son súper importantes, entonces acudir con un médico, ya sea el médico general, creo que la industria farmacéutica constantemente estamos trabajando para los programas de enseñanza médica continua y sospechar más en enfermedades, ¿no? Entonces, acudir con el médico. Si el médico general le pide exámenes o no lo sospecha, hay que mandarlo con el especialista. Pero creo que lo más importante no es automedicarse, siempre acudir con un médico para que la revise o lo revise y entonces ahí poder evitar complicaciones, ¿no? Entonces, creo que es lo mejor, ¿no? O sea, vigilar y acudir siempre con un médico para que te revise. A lo mejor dices, podemos equivocarnos, somos humanos, claro. ¿no? O sea, tampoco no va a decir, no, somos humanos, tenemos errores, pero si los tratamos en tiempo y forma, podemos evitar complicaciones que nos van a doler mucho, ¿no? Exacto. Híjole, no, este tema obviamente da para mucho, pero yo me quedo con una frase que nos compartiste porque creo que también resume todo este aprendizaje y continúa, no es como un final, ¿no? La constancia es el cambio. Y en todos los aspectos de tu vida también los comenzaste a implementar, ¿no? Esta carrera, esforzarte, todos los días intentar cosas nuevas, has hecho muchas cosas y si nosotros también identificamos que esto es con lo que tenemos que aprender, pues entonces nos relajamos. Y si no estás relajado, pues entonces vas contigo. Van con Angélica por una soroterapia, por favor, para que los reconecte de energía, pero sobre todo que estén bien orientados para anticipar cualquier situación de salud de manera preventiva
Y por qué no, si no podemos poner una pausa en nuestro cerebro y si no nos podemos autorregular, que sí podemos tener un acompañamiento oportuno y responsable. Angélica, ¿dónde te encontramos las personas si quieren localizarte? Si alguien familiar está identificando algo que tampoco no está tan saludable, ¿cómo pudieran conectar contigo? Pues, puede celular, tu ser, teléfono. igual les dejo mi correo, ¿no? ¿Sí? Angie Emato, Angie, es G-I-E, Ok, muy Emato importante. de hematóloga, @gmail.com. Tengo mis redes sociales, que son personales, pero con mucho gusto ya las derivamos en Facebook es Angie Emato, no hay pierde. Y en Instagram también es Angie Emato, pero Angie me faltó la A en Ok, Emato. bueno, para que no lo olviden. Pero con mucho gusto, Ok, el centro Convivir. En Convivir, bueno, está hermoso porque aparte está sobre el andador del 20 de noviembre en el centro de Zapopan, entonces es andador 20 de noviembre 263, ahí con mucho gusto los podemos atender, o sea, no solo es la sueroterapia, también vemos consulta hematológica, ahí hay cardiólogo, pediatra, alergólogo, ¿no? Y pues también lo holístico, ¿no? No debemos de olvidar que tenemos que ver nos tenemos que ver de manera integral, ¿no? No solo es la salud, sino también lo mental y también lo espiritual y lo energético. Exacto. Te agradezco muchísimo el tiempo que te hayas dado el espacio de compartirnos esa sabiduría y yo me quedo también con eso que compartes. Somos seres integrales, somos seres perfectos. Busquemos esa salud, busquemos ese bienestar y compartamos con los que más queremos. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Ser resiliente significa abrir nuestra mente a un nuevo despertar en el ámbito profesional, empresarial y social, trascendiendo adversidades con creatividad y experiencia. Aquí, en Resiliente Universal, escuchamos y aprendemos de personas que conectan y co-crean, generando un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu en el presente y en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento y evolución. Hasta la próxima en Resiliente Universal.